Deberías estar dormida. Esa frase resonaba en mi mente como un eco cruel y absurdo, justo cuando abrí la puerta de la cocina y la escena se clavó en mi alma, mi esposo, con otra, a las 3 de la madrugada. La luz tenue del refrigerador iluminaba sus rostros, sombras que se movían con la lentitud de una traición despiadada. No había ruido más que el leve susurro de sus voces y el goteo del grifo, pero para mí era un estruendo que rompía el silencio de mi mundo. El frío del pasillo se colaba en mis huesos mientras me acercaba, la piel erizada por un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Sentí que el aire se volvía más denso, casi tangible, como si cada molécula se aferrara a la verdad que me estaba destrozando. Recordé una promesa, un juramento hecho en esa misma casa, y como ahora el espacio parecía un teatro de engaños. La cocina, ese lugar que siempre fue refugio, se transformaba en un escenario donde el abandono se exhibía sin vergüenza. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por la rabia que se acumulaba como un volcán a punto de estallar. El aroma del café recién hecho, que él intentaba preparar para no despertar sospechas, se mezclaba con el sabor amargo de la traición. Fue entonces cuando un sonido inesperado me hizo detenerme, el crujir de una tabla bajo mis pies, un detalle que rompió la calma aparente y me recordó que la realidad no podía ser ignorada. Cerré los ojos por un instante, dejando que una oleada de tristeza me inundara antes de transformarse en decisión. En ese instante, la luz parpadeó y en ese breve destello comprendí que nada volvería a ser igual. La injusticia de haber sido desplazada de mi propio hogar por manos que creí amigas se hizo palpable, y aunque la humillación me envolvía, también lo hacía una claridad inesperada. Sentí como el tiempo se detenía, pero mi mente corría hacia un futuro donde yo recuperaría mi dignidad. La casa, esa que alguna vez fue nuestro refugio, ahora era un lugar donde debía tomar el control, donde debía escribir un nuevo capítulo lejos de la mentira. Afuera, el viento golpeaba con fuerza las ventanas y dentro, el silencio se rompía solo por mi respiración acelerada y el latir furioso de mi corazón. La sensación de abandono se transformaba en una llama que prometía no dejarme consumida, sino fortalecida. Sabía que la noche no solo me había robado el sueño, sino que me había regalado una oportunidad, la de renacer de las cenizas de la traición. En ese instante, mientras el café seguía humeando sobre la mesa, supe que ese sería el primer sorbo de una nueva vida que estaba a punto de comenzar. Me llamo Clara, tengo 35 años y soy una mujer que aprendió a ocultar sus grietas tras sonrisas forzadas, mientras el aroma tenue del jazmín en el jardín se colaba por la ventana abierta de mi habitación. Esa fragancia, que alguna vez me pareció un alivio, ahora se mezclaba con el sabor amargo de la desilusión que me inundaba. En mi mano, la taza que solía usar para desayunar por las mañanas estaba vacía, pero sentía su calor persistente en la piel, como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Mi cuerpo aún se estremecía por la imagen grabada en mi mente, la cocina bañada en una luz fría, él con otra, y la sensación inconfundible de haber sido expulsada de un lugar que llamaba hogar. Mientras caminaba por el pasillo, un leve crujido bajo mis pies me recordó que no estaba sola en esa casa, aunque el silencio reinara. Ese sonido despertó una cadena de recuerdos que me envolvieron con la fuerza de un huracán. Las mañanas compartidas, los planes que hicimos y las promesas que ahora parecían susurros vacíos en una casa que se había vuelto ajena. La luz del pasillo, amarilla y cálida, contrastaba con la frialdad que sentía en el pecho, una herida abierta que no encontraba consuelo. Me detuve un instante, dejando que mis ojos recorrieran las paredes decoradas con fotografías que ahora parecían testigos mudos de un tiempo que se desvanecía. El eco distante del reloj en la sala rompió la quietud y por un segundo me perdí en su tic-tac, como si el tiempo quisiera recordarme que debía seguir adelante. La textura rugosa de la pared bajo mis dedos me anclaba a una realidad que no podía negar, pero también me impulsaba a buscar una salida.
En ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana y agitó las cortinas, trayendo consigo el susurro de una noche que parecía interminable. Sentí como el aire fresco me llenaba los pulmones, y con él una mezcla extraña de miedo y determinación. Recordé entonces la última vez que me sentí realmente en paz en esa casa, una tarde de verano donde el sol se filtraba entre las hojas y nosotros reíamos sin preocupaciones. Esa imagen, tan lejana y difusa, me dolió como una punzada, pero también me recordó quién era antes de que todo se quebrara. Soy una mujer que ha amado con intensidad, que ha entregado su confianza y que ahora enfrenta la más cruel de las injusticias, ser desplazada del propio refugio que construyó con sus manos. A pesar de la traición, sentí que algo dentro mío empezaba a despertar, una chispa débil pero persistente que prometía no dejarme consumida por el dolor. La noche avanzaba y con ella, el peso de la soledad se hacía más palpable, pero también lo hacía esa claridad que llegaba en medio de la tormenta. Sabía que el camino sería duro, que los días por venir estarían marcados por la incertidumbre, pero también entendí que no podía quedarme atrapada en la oscuridad. Mientras el aroma del jazmín persistía en el aire, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a recuperar la voz que creía perdida. No era solo una mujer herida, sino alguien dispuesta a reclamar lo que le pertenece, aunque para eso tuviera que derribar muros y enfrentar fantasmas. Esa noche, entre sombras y susurros, me reconocí a mí misma en la vulnerabilidad y en la fuerza, lista para escribir una nueva historia lejos de la mentira y el abandono. El aroma del jazmín seguía colándose por la ventana, pero ahora tenía un matiz distinto, como si la fragancia misma llorara conmigo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la casa, tan familiar, se convertía en un laberinto de recuerdos y traiciones. La luz de la calle se filtraba débilmente, dibujando sombras largas que se extendían por el suelo, recordándome que la noche no era solo oscura por fuera, sino también por dentro. Mis ojos se posaron en la taza vacía que había dejado en la mesa, y en ese instante comprendí que aquello que me habían quitado no era solo un hombre, sino mi lugar seguro, mi identidad. El silencio pesaba, pero en medio de ese vacío, una rabia silenciosa comenzaba a arder dentro de mí, una llama que prometía no dejarme consumida. Mis manos estaban frías y tensas, como si quisieran aferrarse a algo que ya no existía. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, sabes que duele más que cualquier herida que se pueda ver. Dale like si alguna vez sentiste esa sombra que borra tu presencia y tu valor donde deberías brillar. Porque no estar sola en esta sensación es el primer paso para encontrar la fuerza que nos negaron. La noche avanzaba, implacable, pero yo sabía que esa oscuridad no sería eterna. Algo dentro mío se preparaba para romper el silencio y enfrentar lo que venía. El sol todavía estaba lejos, pero ya podía sentir en la piel el calor de una batalla que apenas comenzaba. La luz del mediodía se cuela a través de las cortinas blancas, iluminando el salón que parece intacto, casi inmaculado. Todo está en su lugar, las plantas en macetas brillan con su verde vivo. El sofá de lino crema no tiene una arruga, y el aroma suave del café recién hecho aún flota en el aire, como si la casa peleara por mantener una apariencia de normalidad. Desde fuera, cualquiera pensaría que mi vida es un cuadro perfecto, que la rutina sigue sin grietas, que la sonrisa que a veces asoma en mis labios es sincera y desprovista de sombras. Los vecinos me ven salir cada mañana vestida con elegancia, el cabello impecable, y creen que todo está bien, que la estabilidad y la felicidad siguen intactas en este hogar. Algunos incluso murmuran con envidia sobre la supuesta suerte que tengo, sin imaginar que aquello es solo una fachada cuidadosamente construida. Pero hay detalles que se escapan a la mirada curiosa. Una de las paredes del salón, justo al lado del marco familiar, tiene una pequeña grieta que comenzó como una línea fina y ahora se abre con una fuerza silenciosa, como si quisiera revelar lo que guardo por dentro.
La observé un día mientras me servía otro café, y no pude evitar sentir que esa fisura era un reflejo de mí misma, aparentemente fuerte, pero con una herida que crece sin ser vista. Nadie nota ese detalle, para ellos, es solo una imperfección más en una casa que parece perfecta, pero yo sé que es la señal de algo que no puede ser ignorado. Mis manos se posaron sobre la mesa de madera pulida, sintiendo la textura lisa, pero al mismo tiempo percibiendo la rigidez en mis dedos, una tensión que no desaparece con el paso de las horas. En las reuniones familiares, cuando alguien comenta con ligereza sobre lo bien que llevamos todo, mi sonrisa se torna un poco más forzada y por dentro, una corriente fría recorre mi pecho. Parece que todos asumen que el silencio es sinónimo de paz, que la ausencia de enfrentamientos es señal de un vínculo fuerte, cuando en realidad es el eco de una distancia invisible que crece día a día. Una tarde, mientras recogía unas flores del jardín, escuché a la vecina del piso de abajo hablar con otra mujer en voz baja. Sus palabras iban cargadas de condescendencia, juzgando mi supuesta fortaleza como algo superficial, como si no pudiera entender que detrás de esa fachada se esconde la fragilidad de quien ha sido traicionada. Fue entonces que una brisa fresca, inesperada, agitó las hojas de los árboles y me llevó un escalofrío, como si la naturaleza misma quisiera recordarme que no todo es lo que parece. Cerré los ojos un instante y sentí la piel de mi cuello erizarse, consciente de que esa mirada ajena no alcanzaba a ver la tormenta que guardo dentro. La casa, con sus paredes impecables y sus muebles ordenados, es un teatro donde actúo un papel que ya no reconozco. La luz que entra por la ventana parece demasiado brillante para un lugar que se siente tan oscuro en su esencia. A veces, en la quietud de la noche, escucho el crujir de las tablas del suelo, un sonido que se repite como un latido irregular, recordándome que hay grietas que no se curan con maquillaje ni con sonrisas fingidas. En uno de esos momentos, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales, noté que la grieta en la pared había crecido un poco más, dejando ver una sombra oscura que me hizo contener el aliento. Era un fragmento pequeño, casi invisible, pero para mí era la evidencia de que algo oculto está a punto de salir a la luz. En ese instante, el timbre de la puerta sonó con un golpe seco e inesperado, como si el mundo quisiera romper la calma con un anuncio urgente. Mi corazón se aceleró, y la sensación de que nada volverá a ser igual se apoderó de mí, mientras la lluvia seguía su danza implacable contra los vidrios, ocultando secretos que nadie más sospecha. La grieta en la pared, esa que había crecido lentamente junto con mi desasosiego, parecía ahora una metáfora tangible de lo que las personas a mi alrededor representaban. Fisuras en la estructura misma de mi vida, cada una con su propio peso y amenaza. Desde antes de aquella noche amarga, cuando el silencio se volvió un pozo oscuro, ya había sombras que se movían en los rincones de mi hogar, figuras que, aunque discretas, ejercían su influencia con la precisión de un reloj suizo, marcando cada paso, cada duda, cada herida que aún sangra. Primero está él, mi esposo, el hombre que alguna vez fue mi refugio y ahora es el epicentro de esta tormenta. Su rol en esta familia, en apariencia tan sólido, es el del patriarca ausente, más interesado en mantener su imagen que en sostener los lazos que rompió con sus actos. Su arrogancia es una armadura invisible que se refleja en su postura erguida y en ese reloj de oro que siempre lleva en la muñeca, un símbolo de poder que contrasta con la fragilidad que intenta ocultar. Recuerdo aquel día, justo después de que la grieta se hizo más evidente en el salón, cuando lo vi fingir normalidad frente a nuestros amigos, sonriendo con esa sonrisa ensayada, mientras sus ojos evitaban los míos. La manipulación emocional que ejerce es sutil, como un susurro venenoso que desarma lentamente, haciéndome dudar de mi propia memoria, de mi valor. Sin embargo, hay momentos fugaces en los que la máscara cae, una caricia distraída, un gesto de preocupación cuando cree que nadie lo observa. Esas minúsculas rendijas en su coraza me confunden, me hacen preguntarme si alguna vez hubo amor o si todo fue una ilusión tanto para él como para mí.
Luego está ella, la mujer que apareció en la cocina a las 3 de la madrugada, un fantasma que ahora habita en cada rincón de nuestra casa. No es solo la amante, es la encarnación de la frialdad calculadora. Su presencia es un frío que se cuela bajo la piel, un aroma a perfume caro que no logra ocultar la indiferencia con la que pisa nuestro territorio. Su control es social, juega con la percepción de los demás, usando sonrisas y comentarios para sembrar dudas sobre mí, para hacerme pequeña ante los ojos de quienes deberían apoyarme. Recuerdo cómo, durante una cena familiar, su risa ligera llenó la habitación y los murmullos comenzaron, como si su sola existencia fuera una conspiración contra mi dignidad. Sus zapatos de tacón resonaban sobre el suelo pulido, cada paso una declaración de poder que retumbaba en mi pecho. Pero no todo es blanco o negro, hubo un instante extraño, una vez que la vi apartar una hoja de papel arrugada y suspirar con un dejo de nostalgia. Ese momento me mostró que, detrás de esa fachada implacable, quizá también hay heridas ocultas, historias que aún no comprendo. No puedo olvidar a mi propia hermana, una presencia que debería ser un ancla, pero que se ha convertido en un huracán silencioso. Su condescendencia es una daga envuelta en seda, un juicio constante disfrazado de consejos bien intencionados. Su rol en la familia es el de la mediadora, o al menos eso pretende, pero en realidad su arma es la manipulación disfrazada de preocupación. Sus palabras, siempre amables en la superficie, esconden un cálculo frío y una necesidad de controlar la narrativa para mantener su posición. En una de las pocas visitas que hizo después de la revelación, noté cómo sus ojos se posaron en la grieta de la pared y luego en mí, evaluando sin decir nada, como si midiera cuánto podía permitirme romperme antes de intervenir. Su casa, con muebles elegantes y aromas a velas perfumadas, es un refugio que contrasta con la tormenta que vive dentro de mí. Sin embargo, en un momento de vulnerabilidad, la vi confesarle a su hijo que temía perder a la familia, esa confesión que me recordó que incluso los que parecen fríos llevan consigo sus propias batallas. El vecino del tercer piso también merece mención, aunque su papel es más discreto, casi como una sombra que observa desde lejos. Su arrogancia se manifiesta en la manera en que controla las pequeñas disputas del edificio, usando su estatus y conexiones para imponer su voluntad. Tiene un coche negro, brillante, siempre estacionado con precisión milimétrica, un símbolo de su dominio silencioso. En una ocasión, escuché sus risas burlonas cuando alguien mencionó mi nombre en la escalera, como si disfrutara del espectáculo de mi caída. Pero hay algo más inquietante en su presencia, una mirada que parece atravesar las paredes, que sabe más de lo que dice y que amenaza con desvelar secretos que aún no estoy lista para enfrentar. Cada uno de estos antagonistas es una pieza en el tablero donde se juega mi vida, un juego de sombras y luces donde nada es lo que parece. Son los guardianes invisibles de mis temores, los arquitectos de mis dudas, pero también, sin saberlo, los impulsores de mi renacimiento. La grieta en la pared, ese pequeño detalle que nadie más ve, es el símbolo de que la estructura está a punto de ceder, de que las mentiras y las apariencias no resistirán mucho más. Mientras me esfuerzo por mantener la calma, siento como el peso de esas presencias se hace más denso, como la tensión crece con cada respiración. El otro día, cuando la lluvia empezó a golpear con fuerza los cristales, noté que la grieta había avanzado, como si la tormenta fuera un aliado silencioso en este proceso de ruptura. En ese momento, un golpe seco en la ventana me sobresaltó, como si alguien quisiera recordarme que no estoy sola y que estos antagonistas no solo están en las sombras, sino que están a punto de entrar en mi vida de manera mucho más directa y dolorosa. Sé que enfrentaré sus fuerzas, sus manipulaciones y sus silencios, y aunque ahora parezca que la casa es un escenario donde ellos tienen el control, dentro de mí se ha encendido una llama que no permitirá que esta historia termine sin que yo tome las riendas. Porque detrás de cada gesto frío, de cada mirada calculadora, hay una batalla que apenas comienza, y yo estoy decidida a no ser la víctima silenciosa de su juego.
La grieta no solo revela mi fragilidad, también es el signo de que estoy lista para derribar muros y construir algo nuevo sobre las ruinas que dejarán. La grieta en la pared, aquella que se había convertido en un testigo mudo de la fractura de mi mundo, parecía susurrar historias que otros también escuchaban, aunque prefirieran mirar hacia otro lado. Fue en ese silencio opresivo donde entraron ellos, personajes secundarios que, sin saberlo, amplificaban el eco de mi dolor y tejían redes invisibles alrededor de mi caída. La primera de estas figuras es la amiga de la infancia, quien actúa como un eco constante de mi injusticia. Su mirada, siempre cargada de una mezcla de ternura y desconcierto, es como un espejo quebrado que refleja la ruptura de mi confianza. Tiene esa costumbre de tocarme el brazo con suavidad cuando siento que me hundo, un gesto pequeño pero lleno de significado, como si intentara sostenerme aunque sus propias manos tiemblen. Recuerdo que una vez, durante una reunión en la que trataba de aparentar normalidad, ella notó la sombra bajo mis ojos y no hizo falta palabra alguna para que entendiera que estaba rota. Su presencia es un susurro en medio del ruido, un recordatorio constante de que no estoy sola, aunque el mundo parezca girar en mi contra. En otra ocasión, mientras caminábamos juntas por el parque, su silencio pesado después de que mencioné lo ocurrido fue un eco que retumbó en mi pecho, amplificando la sensación de que mi historia merecía ser escuchada, aunque nadie quisiera oírla. Luego está el compañero de trabajo, una especie de isca que provoca reacciones sin proponérselo. Su rostro siempre iluminado por la pantalla del ordenador y sus gestos nerviosos ante cualquier conversación que roza el tema de mi vida personal se convierten en pequeñas explosiones de tensión. Tiene una manera particular de fruncir el ceño cuando alguien menciona a mi esposo, como si quisiera intervenir pero no supiera cómo. En una de esas tardes grises en la oficina, noté que su mirada se clavaba en mí justo cuando el correo con el mensaje de la separación llegó. Su respiración se tensó, sin decir palabra, me ofreció un café, un pequeño acto que, sin saberlo, fue un disparador para que yo misma aceptara la realidad que tanto temía enfrentar. Más tarde, cuando escuché cómo comentaba con otro colega sobre lo injusto de la situación, aunque sin nombrarme, su reacción fue una chispa que encendió un fuego silencioso dentro de mí, una mezcla de rabia y esperanza que me impulsaba a no caer. También está la vecina del piso de abajo, una observadora silenciosa que lleva el peso moral de todo lo que ocurre sin inmiscuirse abiertamente. Su figura menuda y su voz baja se convierten en un telón de fondo que, a veces, se hace insoportablemente presente. La he visto mirar desde su ventana cuando la luz del refrigerador se apagó aquella noche, como si adivinara el desastre que había tras esas paredes. En otra ocasión, su andar pausado y casi ritualístico por el pasillo fue un recordatorio de que alguien sabe, aunque no hable, y que esa verdad compartida hace que la casa ya no sea un refugio para mí. Su silencio, denso como una niebla, envuelve el edificio y me hace sentir observada, juzgada, pero también acompañada en esta soledad forzada. Es como si ella fuera la memoria viva de lo que fue y ya no será, cargando con un secreto que amenaza con romper la aparente calma del vecindario. La amiga de mi hermana, un personaje que se desliza entre la indiferencia y la curiosidad, actúa como una isca sutil. Su risa ligera y sus comentarios casuales, siempre lanzados en el momento justo, son como pequeñas piedras que hacen temblar el suelo bajo mis pies. La recuerdo en una cena donde, sin buscarlo, sus palabras sobre las segundas oportunidades resonaron en la habitación, provocando una tormenta interna que casi me derriba. Su perfume dulce, que contrasta con la amarga realidad, queda impregnado en el aire y en mi memoria, un recordatorio persistente de que el mundo no se detiene por mi dolor. En otro instante, cuando cruzamos miradas en el pasillo, noté cómo sus ojos brillaron con una mezcla de lástima y fascinación, una chispa que me hizo sentir expuesta y vulnerable, como si fuera un objeto de estudio más que una persona en crisis. Por último, el joven repartidor de café, un observador efímero pero significativo,
cuyo paso ligero y sonrisa breve se vuelven un respiro en medio de la tormenta. Su presencia es como un soplo fresco, una pausa en la tensión constante que me asfixia. Recuerdo que aquella mañana, cuando serví el café que llamé del divorcio, él estuvo allí, sin saber el peso de ese gesto, entregándome una taza humeante que parecía contener más que solo café, un pequeño acto de normalidad en medio del caos. Su voz, aunque distante, era una melodía suave que rompía el silencio opresivo de la casa. Más tarde, al verlo salir con el aroma del jazmín que entraba por la ventana, sentí que, aunque fugaz, su presencia era un recordatorio de que la vida continúa, incluso cuando todo parece desmoronarse. Estos personajes secundarios, cada uno con su propia luz y sombra, amplifican el drama que vivo y me empujan de maneras distintas. Unos reflejan mi dolor para que no se diluya. Otros provocan reacciones que me obligan a moverme y algunos simplemente observan, cargando con un peso que podría trastocar el equilibrio en cualquier momento. Mientras la fragancia del jazmín se mezcla con el aroma amargo del café en la cocina, siento que no solo la grieta en la pared se expande, sino también la red de fuerzas que me rodean, dispuestas a cambiar el curso de esta historia. Sé que estos rostros, estas presencias, serán piezas claves en el tablero que está por definirse, y que el eco de sus acciones resonará mucho después de que las luces se apaguen en esta casa rota. El aroma tenue del jazmín, que se colaba por la ventana abierta aquella madrugada, me devolvió a un tiempo antes de que todo se quebrara. Ese olor, fragante y persistente, era la banda sonora olfativa de años que parecían alejados, pero que en realidad construyeron cada grieta en esta casa y en mi alma. Fue ese instante, ese perfume que me envolvía, lo que me llevó a recordar cómo llegamos hasta aquí, cómo esa noche fue solo el final visible de un camino marcado por dos hitos que definieron mi presente. Hace una década, cuando aún confiaba en el refugio que mi matrimonio representaba, compramos esta casa. Un inmueble modesto en apariencia, pero con un valor que en ese momento parecía una promesa sólida. 700.000 pesos invertidos en un espacio que creía sería el nido donde crecerían mis sueños y nuestra familia. Recuerdo la textura áspera de la pared recién pintada, el tacto frío de las llaves en mis manos, y sobre todo, el olor a jazmín que inundaba el jardín trasero, una planta que él insistió en plantar, como símbolo de renovación y esperanza. Pero ese jazmín, que alguna vez significó vida, ahora se siente como la sombra que persiste, como un recordatorio constante del fracaso que se esconde detrás de las paredes. El primer gran quiebre ocurrió hace 5 años, cuando la empresa familiar empezó a tambalearse. Mi esposo, antes un hombre lleno de ambición y orgullo, se sumergió en negocios que prometían ganancias rápidas pero que erosionaron no solo nuestras finanzas, sino también la confianza mutua. La cifra que escuché una noche, casi como un susurro en una conversación ajena, sobre una deuda que superaba los 200.000 pesos, fue el primer golpe tangible que anticipó la caída. La presión económica se tradujo en silencios largos, en noches en que él llegaba tarde, con el reloj de oro que parecía brillar solo para ocultar sus mentiras. La casa, antes llena de risas y promesas, empezó a llenarse de grietas invisibles que se reflejaban en cada mirada esquiva, en cada palabra que no se decía. Aquel entonces fue también el momento en que la mujer de la cocina apareció no solo como una sombra pasajera, sino como una presencia que se fue incrustando en los rincones de nuestra vida. No recuerdo cuándo fue la primera vez que sentí su perfume caro mezclado con el aroma del jazmín, pero sí cómo, con el tiempo, esos dos olores se convirtieron en una combinación insoportable, un aroma que anticipaba traición y abandono. Su presencia fría y calculadora, tan distinta a la calidez que alguna vez conocí, fue el segundo hito que marcó la decadencia de lo que creí eterno. Al repasar estos recuerdos, noto cómo el tiempo se desliza entre mis dedos, como si las horas y los días fueran un río oscuro que arrastra todo a su paso. La grieta en la pared, que parece crecer cada día un poco más, no es solo un daño físico, sino la metáfora viva de los años que desgastaron lo que éramos.
Cada fragmento desprendido de esa pared refleja una promesa rota, un instante de confianza que se desmoronó bajo el peso de la mentira y el silencio. En medio de este paisaje, la memoria del jazmín se vuelve un hilo conductor que une pasado y presente. El olor que antes significaba vida ahora se mezcla con la amarga certeza de que nada volverá a ser igual. Esa fragancia, que se filtra por la ventana y que me golpea con la misma fuerza que el frío aire de la madrugada, me recuerda que el hogar que construimos no es más que un escenario para una historia que se deshace. Las consecuencias de estos eventos son palpables en cada rincón de mi existencia. La desconfianza que me invade, la rabia que se mezcla con la tristeza, son ecos directos de esos momentos que parecían pequeños pero que en realidad fueron bombas de tiempo. La deuda que se acumuló, la traición que se consumó, todo se refleja en la forma en que ahora camino por esta casa, con los ojos abiertos pero el corazón cerrado. Lo que fue un refugio se ha transformado en una prisión de recuerdos y resentimientos. Mientras escribo estas palabras, siento como el sudor frío recorre mi espalda. La respiración se me hace corta y un temblor leve me sacude, como si mi cuerpo también reconociera la amenaza latente que acecha en cada rincón. El aroma del jazmín que entra por la ventana se vuelve más intenso, casi como si quisiera recordarme que no puedo escapar de mi propia historia, que cada paso hacia adelante está marcado por el peso del pasado que aún no he logrado soltar. Esta mezcla de pasado y presente, de fragancia y grieta, es la atmósfera que me envuelve ahora, la que me prepara para lo que viene. El jazmín, con su belleza y su persistencia, es el símbolo de un ciclo que se repite y que amenaza con consumir lo que queda de mí si no encuentro la manera de romperlo. La tensión que siento en mi cuerpo es un aviso, un preludio de la tormenta que se aproxima y que, en silencio, ya está comenzando a desatarse. El sudor frío que sentí en la espalda aquella madrugada no se disipó al avanzar el día, por el contrario, se transformó en una sombra tangible que me siguió hasta la cocina, donde el aroma persistente del jazmín se mezclaba con el olor agrio del café recién hecho. Era temprano, y la luz pálida que entraba por la ventana apenas iluminaba las manchas de humedad en las paredes, esas mismas que ocultaban las grietas que ahora parecían susurrar secretos de traición. Fue la puerta entreabierta, con su chirrido apagado, la que anunció la presencia de él antes de que pudiera siquiera pensar en evitarlo. Lo vi allí, con esa expresión de superioridad que siempre me irritó, como si el mundo le debiera algo que nunca me ofreció a mí. Su mirada, fría y calculadora, me recorrió de arriba a abajo con un desdén que me hizo sentir pequeña, invisible, un objeto más en su escenario de arrogancia. Luego, su voz, baja y mordaz, rompió el silencio con una microagresión directa, una daga disfrazada de indiferencia. Deberías estar dormida a estas horas, no haciendo tanto ruido. El tono no admitía discusión, era una sentencia y un reproche envueltos en una frase banal. Pude ver cómo su mandíbula se tensaba, el suspiro breve y cargado de impaciencia que soltó, mientras desviaba la mirada hacia la ventana, como si el mundo exterior fuera más interesante que mi presencia. Su sonrisa, torcida y apenas perceptible, era una amenaza disfrazada, un recordatorio de que en esa casa yo no tenía el control. Sentí que mi cuerpo se congelaba por un instante, pero no respondí, el silencio se volvió mi escudo. El único gesto mío fue un parpadeo lento, como si intentara contener la tormenta que amenazaba con romperme. La taza de café que tenía en la mano parecía pesar toneladas, y el aroma amargo se volvió un vínculo oscuro con aquella madrugada en que el jazmín me había anunciado la fractura definitiva. La cocina, ese espacio que alguna vez fue refugio, se había transformado en un campo minado donde cada palabra y cada gesto podían explotar en dolor. Mientras él cruzaba la habitación con pasos decididos, noté un detalle que me atravesó como un puñal. Su mano se deslizó por encima del marco de la puerta, rozando el borde de la encimera con una intención sutil pero invasiva, como si marcar territorio en un territorio que ya no me pertenecía. Esa pequeña acción, casi imperceptible, era la manifestación física del control que ejercía sobre mi espacio,
una invasión silenciosa que hablaba más que 1000 palabras. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad estática, preparando el terreno para una tormenta inminente. Mi mente buscaba refugio en recuerdos lejanos, en el aroma del jazmín que se filtraba desde el jardín, intentando aferrarme a algo que me diera fuerza. Pero la realidad era un puñal afilado que se clavaba una y otra vez. La persona que alguna vez amé ahora era un extraño que me hablaba con desprecio disfrazado de normalidad. En ese instante, el peso de la humillación se instaló en mi pecho, una presión que me dejó sin aliento y con el corazón latiendo en un ritmo irregular, como un tambor de guerra anunciando batallas próximas. No hubo gritos, ni lágrimas, solo un silencio pesado, cargado de palabras no dichas y de una promesa oscura que flotaba en el aire: esto no quedaría así. Al apartarme lentamente, sentí como la piel de mis brazos se erizaba y un temblor sutil recorrió mis manos, un aviso físico de que la tensión contenida estaba a punto de desbordarse. El jazmín seguía allí, su fragancia persistente como un mantra cruel, recordándome que el tiempo no borraría esta herida, solo la haría más profunda. Un objeto fuera de lugar llamó mi atención, la taza que él dejó caer intencionadamente sobre la mesa, un pequeño choque que resonó con una violencia desproporcionada en el silencio, como un disparo en una habitación vacía. Su mirada volvió hacia mí, fija y fría, cargada de un desprecio que prometía que aquello era solo el principio. La sensación de invasión, de territorio violado, se convirtió en un nudo apretado en mi garganta, y supe que el equilibrio frágil que sostenía mi mundo se estaba deshaciendo, gota a gota, hasta que ya no quedara nada. Aquella frase, el tono frío y el gesto sutil de invasión en la cocina no se borraron de mi mente. Sentí como una ola de indignación se enroscaba en mi pecho, apretando con fuerza cada vez que recordaba su desprecio disfrazado de normalidad. El aire se volvió denso y un nudo se instaló en mi garganta, como si aquel silencio impuesto fuera un grito ahogado que nadie escuchaba. No era solo el peso de su mirada ni el roce furtivo de su mano marcando territorio. Era la suma de años de pequeñas humillaciones, de control disfrazado de indiferencia, que ahora explotaban en un instante cargado de veneno. Sé que no estoy sola en esto. Muchas veces hemos sentido como la rabia hierve bajo la piel cuando alguien que amamos se convierte en un extraño que nos despoja sin palabras. Esa impotencia, ese fuego interno que se niega a apagarse, es un grito silencioso que merece ser escuchado. Por eso te pregunto, ¿qué te hizo sentir ese momento? ¿Fue la rabia que quema la piel, la impotencia que paraliza o la humillación que cala hasta los huesos? Comparte conmigo esa emoción que te resonó tan fuerte como a mí y no dejemos que el silencio siga siendo cómplice. Porque esto no termina aquí, lo sé. Algo más oscuro, más profundo, se está gestando en las sombras de nuestra historia. Y juntos debemos prepararnos para enfrentarlo. El aroma del café recién hecho, amargo y denso, se mezclaba con la humedad fría que entraba por la ventana entreabierta. Sentí como el aire de la mañana se colaba en la cocina, frío y cortante como la verdad que había descubierto. El borde desgastado de la mesa de madera, con sus manchas de café pasadas y arañazos profundos, me recordaba que ese lugar, que alguna vez fue refugio, ahora albergaba secretos y silencios pesados. Sobre la encimera, una taza de cerámica blanca, con una pequeña grieta en el borde, esperaba intacta, como un testigo mudo de la ruptura que se gestaba. Cerca, el reloj de pared marcaba las 6:17 de la mañana, sus números negros sobre fondo beige parecían medir no solo el tiempo, sino también el desgaste invisible que consumía nuestros días. Mientras doblaba cuidadosamente un paño de cocina, sus fibras ásperas rozaban mis dedos con una sensación que me hizo pensar en cómo los pequeños detalles pueden desgastar lentamente, igual que ese paño que, aunque usado, seguía cumpliendo su función. El roce me conectaba con la realidad tangible, mientras mi mente repasaba la cifra exacta que había escuchado hace meses. 237,458 pesos de deuda acumulada,
un número que se había convertido en una sombra permanente en nuestras conversaciones mudas. Era más que un símbolo de fracaso económico, era la grieta que había abierto la puerta a la desconfianza y al silencio entre nosotros. En la pared, las cortinas de tela cruda, de un tono beige descolorido por el sol, ondeaban suavemente con la brisa, dejando pasar la luz que iluminaba el suelo de baldosas frías, donde un pequeño charco de agua, resultado de una maceta rota, creaba un contraste inquietante. Esa humedad, que lentamente se filtraba y corroía la base de la pared, parecía un reflejo físico del deterioro que vivíamos. La casa entera estaba atrapada en un juego de contradicciones. Una televisión vieja, con pantalla pequeña y bordes amarillentos, descansaba en la sala, mientras afuera, el carro negro del vecino, reluciente y nuevo, brillaba bajo el sol matinal, recordándome la desigualdad que se colaba en nuestro mundo doméstico entre lo que teníamos y lo que soñábamos. Mientras colocaba con cuidado la taza en el lavaplatos, noté que su base tenía una mancha oscura, un defecto que pasaba desapercibido pero que acumulaba suciedad con el tiempo, como las heridas invisibles que había aprendido a ocultar. Cerré lentamente la gaveta donde guardábamos los cubiertos, el sonido seco resonó en la cocina silenciosa, y en ese instante la temperatura ambiente pareció bajar un grado más, como si la casa misma se encogiera ante la tensión que cargábamos. La humedad mezclada con el olor a café me envolvía, y mis manos temblaban levemente, un temblor que no era solo físico, sino el reflejo de una ansiedad contenida, lista para estallar. Recordé entonces el contrato del préstamo, con la fecha exacta del 12 de marzo de 2019, firmado con la esperanza de estabilizar la empresa familiar, ahora hundida en ese agujero financiero del que parecía imposible salir. El papel arrugado, guardado en un cajón desordenado, simbolizaba la cadena invisible que nos ataba a un futuro incierto. Cada cifra en ese documento era una marca en mi alma, un recordatorio constante de las decisiones que nos habían llevado a ese precipicio. El contraste entre la taza de café agrietada y la modernidad del reloj digital que él había puesto en la habitación, con su luz azul fría, representaba para mí la distancia que se había abierto entre nosotros. Mientras yo me aferraba a lo cotidiano, a lo imperfecto pero familiar, él buscaba refugio en lo nuevo, en lo frío y distante. Esa diferencia era como un abismo que crecía día tras día, alimentado por silencios pesados y miradas evasivas. Mientras terminaba de limpiar la encimera, sentí la textura rugosa del paño contra la porcelana y el frío del mármol bajo mis dedos. Esa sensación me recordó a la grieta en la pared del salón, esa línea fina que parecía insignificante pero que, con cada temblor, se hacía más profunda y visible. Era una metáfora perfecta, una herida que crecía sin que pudiéramos detenerla, un recordatorio constante de que algo estaba roto y que, a pesar de los intentos de ocultarlo, la realidad se imponía. Cerré la ventana con un movimiento lento, sintiendo como el aire frío quedaba atrapado dentro, como si la casa guardara en silencio todo lo que no podíamos decir. Al salir de la cocina, mis ojos se posaron en el calendario colgado junto a la puerta, marcando el 24 de noviembre, una fecha que ahora parecía el inicio de un invierno emocional que no tenía intención de terminar. En la mesa del comedor, un vaso de cristal con restos secos de agua reflejaba la luz de la mañana, una imagen simple pero cargada de abandono, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de olvido y desdén. Sentí el peso de la taza vacía en mis manos, la cerámica fría y áspera contra la piel, y supe que detrás de esos objetos cotidianos se escondía una historia mucho más profunda, una historia de promesas rotas y silencios que dolían más que cualquier grito. La grieta en la pared, el café amargo, la deuda impagable, todo convergía en ese espacio pequeño y cotidiano donde mi mundo se desmoronaba lentamente. Y entonces, al mirar por última vez la cocina antes de salir, vi cómo la luz se reflejaba en la grieta, extendiéndose como una sombra que prometía no dejar rincón sin tocar, preparándome para lo que aún estaba por venir. La luz que se reflejaba en la grieta de la pared parecía extenderse lentamente,
como una mancha que no podía ignorar, y al mirarla, recordé que no era la primera vez que sentía ese peso invisible y constante sobre mis hombros. Aquella madrugada con el café amargo en las manos era solo la punta de un iceberg que había ido creciendo silenciosamente, alimentado por gestos y palabras que me dejaban sin aliento, atrapada en un ciclo que se repetía con desgarradora precisión. Primero, estaba la manera en que desviaba la mirada cuando le pedía que participara en las decisiones importantes, como si mi opinión fuera un ruido molesto que no merecía ser escuchado. Recuerdo una tarde, hace casi 2 años, cuando discutíamos sobre el arreglo de la casa, él simplemente se levantó y se fue, dejándome sola frente a la montaña de facturas sin siquiera una palabra, mientras yo sentía el frío que se colaba por la ventana abierta y la humedad pegajosa que me invadía el pecho. Esa indiferencia era una forma sutil de chantaje emocional, un silencio que dolía más que cualquier grito. Después, vinieron las noches en que volvía tarde y yo esperaba en la oscuridad, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo el olor a alcohol que impregnaba su ropa, el roce áspero de la camisa que colgaba en la silla de la cocina. En una ocasión, había contado las horas exactas, 4 horas y 23 minutos después de la hora que me había prometido, y esa espera se convirtió en un ritual de desconfianza que corroía mi paciencia y mi autoestima. La exclusión de mis sentimientos y el desprecio disfrazado de indiferencia se habían convertido en una marca constante, como la grieta en la taza de café que nunca llegaba a romperse por completo, pero que siempre estaba ahí, recordándome que algo estaba roto. Y ahora, esta última escena, verlo con esa otra mujer en la cocina a las 3 de la mañana, con esa sonrisa torcida que repetía una y otra vez, como un eco cruel, la frase que ya conocía demasiado bien: deberías estar dormida. Cada vez que la escuchaba, sentía un nudo en la garganta, una opresión que me hacía retener el aire, mientras mis manos se crispaban alrededor de la taza, como si aferrarme a ese objeto fuera la única forma de mantener el equilibrio. La vigilancia constante, su hábito de revisar mi teléfono cuando creía que no miraba, la forma en que controlaba mis movimientos con silencios calculados, eran golpes invisibles que dejaban moretones en mi alma. En una noche particularmente fría, recuerdo cómo sentí el peso de su mirada fija en la puerta cerrada del baño, mientras yo trataba de encontrar un momento de intimidad y espacio para mí misma. La sensación de invasión era como un frío cortante que me atravesaba la piel, un escalofrío que no podía sacudir. Cada episodio parecía más invasivo, más profundo, como la humedad que se filtraba en las paredes y que, aunque intentaba secar con cada esfuerzo, siempre regresaba peor, dejando manchas irreversibles. La progresión era implacable, antes un silencio hiriente, después la exclusión y ahora la traición visible, flagrante, en el lugar que siempre había sido mi refugio. La injusticia se había convertido en una sombra que me seguía a cada paso, alterando mi humor y distorsionando la percepción de mi hogar, que se había transformado en un escenario donde el miedo y la desconfianza crecían como malas hierbas. Sentía como mi cuerpo se tensaba ante cada recuerdo, el estómago encogido y las manos temblorosas, un reflejo físico de la ansiedad que me envolvía. La rutina diaria se había convertido en una coreografía de pequeñas resistencias silenciosas, de miradas esquivas y suspiros contenidos que indicaban que algo estaba roto pero que nadie se atrevía a nombrar, en voz alta. La frase repetida, esa orden velada de que debería estar dormida, era un mantra opresivo que cerraba cualquier posibilidad de diálogo o reconciliación, una marca indeleble de su control sobre mí y sobre la verdad. En cada uno de esos momentos, la injusticia se manifestaba con diferentes rostros, pero siempre con la misma intención: disminuirme, aislarme y hacerme invisible en un espacio que alguna vez fue mío. La sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin se hacía más fuerte, como si cada acto de desprecio fuera un ladrillo más en la jaula que me rodeaba. Y mientras el café se enfriaba en la taza, sentí que el próximo capítulo de esta historia no sería más benigno.
La sombra de lo que vendría se cernía sobre mí, oscura y amenazante, prometiendo que, si no rompía el patrón, el siguiente golpe sería más profundo, más doloroso, y esta vez, tal vez, no habría manera de volver atrás. El eco de aquella frase, «deberías estar dormida», retumbaba en mi mente como un latido insistente, una sombra que se estiraba y apretaba mi pecho sin tregua. Esa voz, seca y cortante, había cambiado en tono y en intención, ya no era solo una indirecta ni una burla velada, era una orden que pesaba como una losa, como una amenaza enmascarada que dejaba claro que el terreno bajo mis pies se estaba resquebrajando de manera irrevocable. Esa noche, cuando lo vi cruzar la cocina con esa otra a su lado, algo en su mirada era distinto. No había ni un ápice de culpa, solo una arrogancia fría. Una distancia física que se había acortado hasta invadir mi espacio más íntimo sin permiso ni consideración. Sentí el aire viciado en la habitación, un olor metálico y húmedo como el sudor frío que se acumulaba en mi nuca, el mismo sudor que comenzó a deslizarse lentamente por mi espalda cuando él se acercó y, sin levantar la voz pero con una firmeza que helaba, dijo: «Si sigues cuestionándome, esto se va a poner imposible para ti». La amenaza no era solo verbal, era un golpe invisible que me dejó paralizada, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado y las manos apretándose con tanta fuerza que los nudillos se me blanquearon, como si intentara sostenerme en un equilibrio que se desmoronaba. La luz amarillenta de la lámpara parpadeaba, lanzando sombras largas y sinuosas sobre las paredes, reflejando el caos que comenzaba a apoderarse del ambiente. El frío se colaba por la ventana rota, contrastando con el calor opresivo que me quemaba la piel, una mezcla que me hacía sentir vulnerable y atrapada. Él se acercó aún más, invadiendo mi espacio con un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. «No tienes idea de lo que estás arriesgando», añadió con una voz baja, casi un susurro que parecía una sentencia. Intenté mantener la compostura, apretando los labios para no dejar que la voz temblorosa se asomara, pero sentía como el temblor recorría mis piernas y la respiración se hacía corta, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y difícil de inhalar. El sonido del reloj marcando las horas parecía ensordecedor. Cada tic-tac era un recordatorio del tiempo que se escapaba y del abismo que se abría entre nosotros. La atmósfera cambió de repente. La casa, que antes estaba llena de murmullos y pequeñas tensiones contenidas, quedó sumida en un silencio tenso y pesado, como si todos los objetos guardaran la respiración, expectantes, temiendo lo que vendría. Las voces de los vecinos, que antes se filtraban como un murmullo lejano, desaparecieron, dejando un vacío que hacía aún más evidente la soledad y el aislamiento que me rodeaban. La escalada era innegable, de los silencios hirientes a las miradas evasivas, y ahora a las amenazas veladas que tejían una prisión invisible, pero implacable. Sentí que la casa misma se cerraba sobre mí, las paredes se estrechaban con cada palabra y gesto, aplastando cualquier esperanza de paz o reconciliación. La sensación era como estar atrapada en un laberinto donde las paredes se movían sin aviso, condenándome a perderme en un camino sin salida. La amenaza que él había lanzado no era solo una advertencia, era un grito oscuro que anunciaba que no habría vuelta atrás, que el equilibrio se había roto definitivamente y que el próximo movimiento sería decisivo, quizás irreversible. Mientras sostenía la taza de café que ya estaba fría, entendí que esa noche no solo se había fracturado nuestro matrimonio, sino también la posibilidad de seguir fingiendo que todo podía volver a ser como antes. La sombra del control absoluto se había impuesto, y con ella, la certeza de que el dolor y la lucha que me esperaban serían aún más profundos. El aroma amargo del café se mezclaba con el sudor frío que me recorría la espalda, y en ese instante supe que el ciclo no solo continuaría, sino que se intensificaría, arrastrándome hacia un abismo donde la única salida sería romper con todo, aunque eso significara enfrentar la tormenta más feroz de mi vida. El sudor frío aún recorría mi espalda, pero mis manos se cerraron con fuerza sobre la taza de café, como si apretar ese objeto agrietado pudiera contener la tormenta que amenazaba con desbordarse dentro de mí.
Mordí el labio inferior con cuidado, evitando que la tensión se escapara en un grito o una lágrima. No era momento de perder el control, pensé con claridad helada. Esperaré el instante preciso para mostrar el daño que me han causado. El olor rancio del café, mezclado con el leve aroma a humedad que impregnaba la habitación, parecía envolverme en un abrazo sombrío, recordándome la fragilidad de aquello que aún sostenía en mis manos. A través del tenue resplandor de la lámpara, noté la sombra alargada de su figura proyectada contra la pared, una presencia que dominaba el espacio sin necesidad de palabras, un recordatorio silencioso de que la amenaza seguía allí, palpable y cercana. Respiré lento, dejando que el aire frío llenara mis pulmones y luego saliera en una exhalación controlada, como si midiera cada instante para no perder la calma que me mantenía firme. El tiempo pareció desacelerarse y con él el ruido de mi corazón se volvió un murmullo lejano, una corriente subterránea que fluía bajo la superficie de mi aparente tranquilidad. En ese momento, una imagen fugaz cruzó mi mente, una grieta en el cristal, pequeña pero imparable, que con cada presión silenciosa se expandía hasta romper la estructura por completo. Me aferré a esa metáfora, al recordatorio de que mi contención no era debilidad, sino la preparación paciente de una ruptura inevitable. La lámpara titiló una vez más, y en ese gesto mínimo, vi reflejada la inestabilidad del ambiente, la tensión suspendida como un hilo que solo necesitaba un soplo para romperse. No había espacio para el error ni para la impulsividad, cada movimiento debía ser calculado, cada palabra guardada para el momento en que el control se volviera arma. No era sumisión, era estrategia, no era silencio, era la calma antes de la tormenta. Sé que la explosión llegará, que esta pausa es solo el preludio de una caída definitiva. Y cuando llegue, nadie podrá detenerla. El aire en la casa seguía cargado, como si la tensión que había contenido con tanto esfuerzo en mis pulmones se negara a disiparse, retenida en cada rincón, en cada sombra que se estiraba bajo la tenue luz amarillenta. El latido irregular de mi corazón resonaba en mis oídos, un tambor insistente que anunciaba que la calma era solo una pausa frágil antes de la tormenta. No había pasado mucho tiempo desde que apreté la taza agrietada, conteniendo el temblor que amenazaba con desbordar mi voz. Pero entonces, el estallido llegó sin aviso, como un golpe seco que rompió el silencio y cruzó la línea invisible que hasta entonces parecía protegerme. Él entró en la sala con pasos pesados, la mirada cargada de una furia contenida que encendía el aire a su alrededor. Sin mediar palabra, tomó el cuadro que colgaba en la pared, la única foto que quedaba de nosotros juntos, y lo arrancó con violencia, dejando caer el vidrio hecho trizas sobre el piso. El sonido del cristal rompiéndose fue un estruendo brutal que rompió mi silencio interior, un eco de todo lo que se había ido fracturando en nuestra relación. Vidrios afilados se dispersaron como pequeñas cuchillas que amenazaban con cortar cualquier atisbo de calma. La madera vieja de la mesa vibró con el impacto y un olor a polvo y madera quemada se mezcló con el ambiente, denso y cargado. Su rostro, tenso y marcado por una mezcla de ira y desprecio, se acercó a mí con una rapidez que no había anticipado. Sus ojos no tenían ya esa frialdad calculadora, ahora brillaban con un fuego peligroso, como si se hubiera desatado un animal oculto que no podía ser contenido. Sentí el aire vibrar con su presencia, el calor de su cuerpo rozando el mío, un calor áspero, como si el fuego hubiese encontrado un camino directo a mis nervios. El temblor que había reprimido volvió con fuerza, pero esta vez era diferente, no era miedo, sino una mezcla de indignación y una fría determinación que empezaba a cristalizar en mi interior. El golpe contra la foto destruyó más que un simple objeto, fue una declaración clara de que habían cruzado el límite, que la línea que separaba lo tolerable de lo insoportable se había borrado con un solo movimiento. Ya no se trataba solo de silencios hirientes ni de amenazas veladas, sino de una agresión que penetraba en lo físico, en lo tangible, dejando marcas visibles del daño que me negaban a ver.
El crujido del marco roto y el aroma metálico del vidrio roto se quedaron suspendidos en el aire, un testimonio mudo de la violencia que había irrumpido en mi refugio. Mis manos, que aún sostenían la taza de café, se cerraron con fuerza hasta sentir el borde áspero quemar mis dedos. Respiré profundo, intentando anclarme en algo sólido mientras mi mente luchaba por procesar la escalada abrupta que acababa de ocurrir. El choque fue brutal, un sacudón que dejó una grieta profunda no solo en la pared, sino en mi capacidad para seguir tolerando. El sonido del vidrio cayendo al suelo se mezcló con un recuerdo fugaz, aquella noche en que escuché su voz distante y su disculpa vacía, la misma indiferencia que ahora se manifestaba en esta agresividad explosiva. No podía permitirme desmoronarme, no todavía. La furia que había reprimido no era una llama que se extinguía, sino un incendio latente que estaba a punto de arrasar con todo. La casa, que ya parecía un cuerpo enfermo con sus paredes agrietadas y la humedad que se filtraba silenciosa, se convirtió en una prisión donde cada objeto roto representaba una herida abierta, una señal de que el daño era irreversible. La luz parpadeante parecía oscilar al ritmo de mi respiración contenida, mientras la sombra de su figura se proyectaba ampliada en la pared, una presencia amenazante que parecía crecer y envolverme. Sentí un frío intenso en las manos, como si la sangre se retirara ante la tensión acumulada, y el aroma a humedad mezclado con polvo y vidrio roto parecía quemar mis fosas nasales, despertando un instinto primitivo de protección. La furia contenida se mezclaba con una tristeza profunda, un duelo silencioso por todo lo que se había perdido y por lo que aún estaba en juego. La violencia material era solo la punta del iceberg. El verdadero daño estaba en el alma que intentaba mantenerse firme, en la mente que se negaba a ceder aunque el cuerpo temblara por dentro. La imagen del cuadro roto seguía grabada en mi retina, un símbolo brutal de la destrucción que había invadido mi vida. Era como si cada fragmento de vidrio fuera una palabra no dicha, un golpe emocional que me habían lanzado durante años y que ahora se manifestaba en esta forma tangible y dolorosa. La escalada era evidente, y yo sabía que aquello no era un accidente ni un arrebato aislado, sino el preludio de algo mucho más oscuro y profundo. Mientras él se alejaba, dejando tras de sí el silencio pesado y cortante, sentí que el suelo bajo mis pies se deshacía lentamente. El ambiente estaba impregnado de un olor acre y áspero, mezcla del polvo levantado y de la tensión que se negaba a disiparse. La casa parecía contener la respiración, como si esperara también ella el siguiente movimiento, el estallido que ya no podría evitarse. La sensación de límite traspasado era tan intensa que podía casi tocarla con las manos, como un muro invisible que separaba el antes y el después de nuestro tormento. Me quedé allí, en medio de los fragmentos esparcidos por el suelo, consciente de que nada volvería a ser igual. La agresión no solo había dejado heridas visibles, sino que había erosionado cualquier esperanza de reconciliación silenciosa. La línea había sido cruzada, y ahora el peso de esa ruptura se asentaba firme en mi pecho, una carga que reconocía como el principio del fin. Sabía que no podía seguir conteniendo esta explosión por mucho tiempo más, que el estallido estaba cerca y que, cuando llegara, sería inevitable y definitivo. El dolor se había vuelto un fuego que consumía y purificaba al mismo tiempo, y yo estaba lista para enfrentarlo, aunque eso significara destruir lo que quedaba de nosotros. El estrépito del cristal roto aún vibraba en mis oídos cuando él se volvió hacia mí con una mirada que parecía oscurecer todo a su alrededor. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera espesado y atrapado cada aliento, dejándome sin espacio para respirar. No hubo advertencia ni pausa. De repente, la furia que hasta entonces se había contenido explotó en una palabra fría y cortante que perforó mi piel. Deberías desaparecer. Esa frase fue un puñal que me atravesó, una sentencia implacable que borró cualquier resquicio de duda o esperanza. Un golpe invisible pero feroz, que dolió más que cualquier herida física. Mi cuerpo se tensó, el corazón golpeando con la fuerza de un tambor de guerra,
mientras una oleada de adrenalina encendía cada fibra de mi ser. Sentí el calor subir desde el pecho hasta la garganta, un fuego que quemaba y paralizaba a la vez. El sabor metálico de la rabia y la impotencia inundó mi boca, y mis manos se cerraron en puños, temblorosas pero decididas. El olor rancio del ambiente, mezclado con el polvo de los vidrios rotos y el sudor frío que perlaba mi frente, me envolvía como una tormenta invisible. El suelo bajo mis pies parecía vibrar con una energía oscura, como si el mismo hogar se rebelara contra la violencia que lo consumía. Él avanzó hacia mí, la sombra de su figura alargándose en la pared, amenazante y dominante. El frío de su aliento se mezclaba con el aroma a alcohol barato y humo, una combinación nauseabunda que me hizo retroceder instintivamente. «No eres nada aquí», escupió con desprecio. Cada palabra una daga que desgarraba el frágil escudo que había construido alrededor de mi alma. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un impulso feroz me hizo retroceder, pero el nudo en mi garganta me impidió gritar. El tamborileo acelerado de mi corazón se convirtió en un estruendo ensordecedor, mientras mis ojos buscaban una salida, un refugio que ya no existía. La textura áspera de la madera vieja contra mi espalda, la sensación de frío que se colaba por las ventanas mal cerradas, y el amargo sabor de la desesperación se mezclaban en una sinfonía de caos. Cada palabra que él pronunciaba era un golpe que resonaba en mi pecho, una humillación que se grababa en la piel y en la memoria. Sentí la presión de su presencia, el peso de su desprecio aplastándome, como si una mano invisible apretara mi garganta con fuerza creciente. No podía respirar ni moverme. Estaba atrapada en una jaula invisible tejida con palabras venenosas y miradas letales. Mientras luchaba por mantener el control, un ruido seco rompió la tensión, su mano arrojó el teléfono al suelo, el aparato explotando en pedazos con un estallido que pareció coincidir con el latido frenético de mi corazón. El sonido chirriante de la pantalla quebrada se extendió por la habitación, un grito silencioso que reflejaba la ruptura total de nuestra realidad compartida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de terror y furia que me impulsó a no ceder. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no había vuelta atrás. El daño era irreversible, la línea cruzada con sangre invisible pero indeleble. Mi mente se llenó de imágenes fragmentadas, noches de silencios helados, promesas rotas, miradas esquivas, y ahora, este momento brutal que me despojaba de cualquier ilusión. Mi respiración se hizo errática, cada inhalación quemando como ácido, cada exhalación un intento fallido de liberar el peso que aplastaba mi pecho. Sentí la textura áspera de la pared contra mis dedos, el frío que mordía mis mejillas, y el sabor amargo de la derrota mezclándose con el deseo ardiente de rebelión. El tiempo pareció detenerse y luego acelerarse, como si estuviera atrapada en un torbellino de emociones que me arrastraba sin control. Un latido, dos latidos, y luego un susurro interno que gritaba, no puedo más. Pero también, debo resistir. La sombra de él se cernía sobre mí, imponente y oscura, pero en mi interior una chispa comenzaba a prenderse, una llama diminuta pero decidida a no extinguirse. El aire vibraba con una tensión insoportable, y cada segundo que pasaba sentía como el abismo entre nosotros se hacía más profundo e insalvable. La casa, que antes había sido refugio, ahora era una prisión de ecos dolorosos y amenazas latentes. Mis ojos se clavaron en los fragmentos de vidrio esparcidos, reflejando una luz que parecía burlarse de mi fragilidad. El frío se volvió insoportable, como si la realidad misma me negara el calor de la seguridad. Entonces, sin previo aviso, la luz parpadeó y se apagó, sumiéndonos en una oscuridad absoluta que engulló todo sonido y forma. Mi respiración se volvió un suspiro entrecortado, y la falta de visión potenció cada sensación, cada miedo. La oscuridad era un manto pesado que presionaba mi pecho, una extensión física de la desesperación que me invadía. En ese instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y el vértigo de la caída me envolvió con su frío implacable.
La furia, la humillación, el miedo y la tristeza se mezclaban en un torbellino que amenazaba con arrastrarme hacia un abismo sin retorno. Pero en medio de ese caos, una certeza clara como el cristal quebrado emergió: esto debía terminar. No podía seguir siendo prisionera de aquella tormenta. La línea había sido cruzada con violencia y desprecio, y ahora solo quedaba enfrentar el destino que esa ruptura nos imponía. Sentí el peso de la oscuridad, el frío cortante en mis huesos, y la presión invisible que me empujaba hacia adelante, hacia un punto donde todo cambiaría para siempre. La casa guardaba silencio, pero yo sabía que ese silencio era solo la calma que antecede a la tempestad definitiva. Mi cuerpo temblaba, la tensión acumulada estallando en cada fibra, mientras la oscuridad parecía susurrar promesas de liberación y destrucción. En ese momento, comprendí que el estallido era inevitable, que la tormenta que había estado gestándose durante tanto tiempo estaba a punto de desatarse y arrasar con todo, a su paso. Y yo estaba lista para enfrentarla, con cada músculo tenso, con cada pensamiento afilado, con el fuego ardiente de la decisión quemando en mi interior. La oscuridad me envolvía, pero dentro de mí brillaba una luz incandescente, una fuerza que nada podría apagar. Sabía que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. El antes y el después se separaban por un abismo invisible, y yo estaba al borde, lista para saltar. La casa respiraba conmigo, el pulso de la tormenta latiendo en cada pared, en cada rincón. El silencio era un grito expectante, y mi corazón, un tambor incesante que marcaba el ritmo del fin y del comienzo. Y entonces, sentí un frío súbito, como si un aliento helado rozara mi nuca, un aviso de que lo peor aún estaba por llegar. La noche era un lienzo oscuro y pesado, y yo, una llama temblorosa que se negaba a extinguirse. El estallido estaba cerca. La oscuridad me envuelve, pero no me rindo. Siento el fuego de la traición ardiendo en mi pecho, la rabia que late fuerte y no me deja callar. ¿Quién no ha sentido esa impotencia, esa humillación que quema hasta dejarte sin aliento? Si alguna vez te han roto el alma así, sabes que no es fácil. No es solo dolor, es una guerra interna que exige salir a pelear. No puedo quedarme callada. Necesito que entiendas esto, que sientas conmigo esa mezcla de furia y miedo que me consume ahora. ¿Alguna vez te sorprendieron en la peor de las traiciones? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame, comparte tu historia, porque aquí no estamos solas. Cada palabra que escribo es un grito que clama por justicia y reconocimiento. Si estás conmigo en esta tormenta, no te quedes en silencio. Dale like si alguna vez sentiste que el mundo se desmoronaba a tu alrededor. Comenta si sabes lo que es luchar por tu dignidad cuando todo parece perdido. Comparte para que nadie más se sienta invisible en su dolor. No dejemos que el miedo nos paralice. ¿Hasta dónde llegarías para proteger tu verdad? ¿Cuánto aguantarías antes de decir basta? Este es nuestro momento de romper el silencio. No me dejes sola en esta batalla. ¿Estás lista para enfrentar lo que venga conmigo? Sentí el impacto de sus palabras como un golpe seco en el pecho, una explosión que dejó mi cuerpo temblando sin control. Mi respiración se volvió errática, entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto pesado y escaso en esa habitación que antes llamaba hogar. El sudor frío empezó a cubrir mi piel, una sensación viscosa que me hacía sentir viva y muerta al mismo tiempo. Mis manos temblaban, incapaces de sostener algo sin que todo se moviera a su alrededor. Cada músculo se tensó, rígido, como si mi cuerpo se preparara para caer, para rendirse ante ese abismo que acababa de abrirse bajo mis pies. Los sonidos parecían amortiguados, como si una capa de algodón grueso cubriera todo lo que me rodeaba. El crujido del vidrio roto resonaba en un eco distante, pero no lograba alcanzar la claridad suficiente para no perderse en la nube de confusión que me envolvía. Mi mente estaba fragmentada,
atrapada en un torbellino de pensamientos que venían y se iban sin orden ni sentido. Imágenes veloces se cruzaban ante mis ojos, su rostro, la otra mujer, la foto rota que ahora yacía en el suelo entre pedazos de cristal. Todo era un torbellino, una tormenta implacable que no me dejaba ver más allá del dolor. El olor a alcohol barato y sudor mezclado con el polvo levantado por el vidrio roto penetraba mis fosas nasales, un aroma áspero que parecía quemar mis sentidos y reforzar la sensación de irrealidad en la que estaba sumergida. La luz amarillenta de la lámpara de la cocina parpadeaba, como si ella misma dudara en iluminar ese escenario de desastre. Mis ojos se nublaron, la visión se volvió turbia, como si un velo gris cubriera todo a mi alrededor, distorsionando la realidad. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, dejándome suspendida en el vacío, sin nada a que aferrarme. Me sentí como un barco a la deriva en medio de una tormenta oscura, sin brújula ni timón, atrapada en un mar de emociones que me amenazaban con hundirme en cualquier instante. El corazón latía con fuerza descontrolada, como un tambor que marcaba el ritmo de mi miedo y mi rabia. Cada latido era un recordatorio brutal de que todo aquello era real, que el daño ya estaba hecho y nada volvería a ser igual. Intenté respirar profundo, pero el aire parecía quemar mis pulmones, como si el dolor se alojara allí, haciendo imposible cualquier intento de calma. Mi cuerpo rechazaba la quietud, temblaba sin pausa, incapaz de encontrar reposo o alivio. La sensación era de estar atrapada en una jaula invisible, donde cada movimiento era una lucha y cada pensamiento un campo minado. La sombra de su presencia se hacía más grande y amenazante, como un monstruo que se alimentaba de mi vulnerabilidad. En medio de ese caos, mi mente se aferraba a fragmentos de recuerdos, imágenes que dolían pero que servían de ancla. Pensé en los momentos antes de esa madrugada, en la confianza rota, en las promesas que ahora parecían mentiras escritas sobre cristal frágil. La comparación era inevitable, mi vida se había convertido en un espejo roto, con cada fragmento reflejando una parte de un sueño que se deshacía en 1000 pedazos. No había forma de recomponerlo, cada intento solo añadía más grietas. El frío de la habitación se infiltraba en mi piel, contrastando con el calor ardiente de mi rabia. Era una batalla interna entre el querer explotar y el querer desaparecer. La casa, que antes parecía un refugio, ahora era una trampa. Un espacio donde el aire se había vuelto denso y opresivo, y donde el silencio era un peso insoportable. El tic-tac del reloj parecía burlarse de mí, marcando segundos que se alargaban como horas, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Cada pequeño ruido, cada sombra, se convertía en un recordatorio de la traición. El olor a café frío, el aroma a humo residual de alguna discusión pasada, todo me envolvía en una maraña de sensaciones que me hacían sentir aún más perdida. Mi cabeza giraba, mareada, y tuve que sostenerme de la encimera para no caer. El mundo entero parecía girar, lento y cruel, mientras yo quedaba suspendida en ese instante que se negaba a pasar. No había lágrimas en ese momento, solo un vacío helado que me devoraba desde adentro. La tristeza aún no podía tomar forma, porque el choque era demasiado fuerte, demasiado inmediato. Solo existía el abismo que se abría ante mí, un precipicio sin fondo que me invitaba a caer, pero al mismo tiempo despertaba una chispa de resistencia. No sabía qué haría después, pero sabía que ya nada podía ser igual. Mi percepción del mundo había cambiado para siempre, y aunque la oscuridad me envolvía, esa sombra también me empujaba a levantarme, a enfrentar lo inevitable. El recuerdo de su mirada, llena de ira y desprecio, quedó grabado en mi piel como una marca indeleble. Era una llama que quemaba y helaba al mismo tiempo, un fuego que no se apagaba. Sabía que ese instante definiría todo lo que vendría después, que en ese momento había dejado de ser la mujer que conocía para convertirse en alguien nuevo, alguien que debía reconstruirse de las cenizas de lo que un día fue.
El aire estaba cargado de un silencio pesado, como si el tiempo se hubiera detenido para observar mi caída. Pero yo no iba a caer sin luchar. Aunque mis piernas temblaban y mi corazón gritaba, en algún rincón profundo de mi ser, una voz mínima comenzaba a emerger, una voz que decía que todavía quedaba algo por salvar, mi dignidad, mi fuerza, mi verdad. En ese momento, todo parecía un caos imposible de ordenar, pero también fue el punto de partida de una nueva batalla. La batalla contra el miedo, contra la humillación, contra la desesperanza. Un instante en el que el mundo se rompió para dejarme ver quién era realmente y qué estaba dispuesta a hacer para recuperar mi vida. El dolor era insoportable, el vacío abrumador, pero en medio de ese torbellino, comprendí que estaba viva. Y estar viva significaba que podía sentir, podía reaccionar, podía cambiar. La tormenta me había alcanzado con toda su furia, pero también me había dejado la oportunidad de renacer entre los escombros. Así, en ese instante suspendido entre la destrucción y la resistencia, supe que nada volvería a ser igual. El suelo había desaparecido bajo mis pies, pero en ese vacío sentí que podía aprender a volar, aunque aún no supiera cómo. La oscuridad me envolvía, pero dentro de mí una luz tenue comenzaba a parpadear, anunciando que el camino apenas comenzaba. El crujido del vidrio roto aún resonaba en mis oídos, un sonido agudo que parecía dilatarse y llenar cada rincón de la casa vacía. La luz amarillenta de la lámpara parpadeaba débilmente, lanzando sombras temblorosas que danzaban sobre la pared, como fantasmas de un pasado que se negaba a morir. Esa misma luz tenue me transportó a otro tiempo, a un día lejano en que todo parecía más simple, más puro. Recordé la tarde en que caminamos juntos por el parque, cuando la brisa fresca acariciaba mi rostro y el sol se filtraba entre las hojas, pintando destellos dorados sobre la hierba. El olor a tierra mojada y flores silvestres impregnaba el aire, y el sonido lejano de niños jugando llenaba el espacio con una alegría invisible, casi mágica. En ese momento, su mano sostuvo la mía con una suavidad que prometía protección y compañerismo. No había sombras, ni mentiras, solo la certeza de un presente compartido y la esperanza de un futuro construido juntos. Comparar aquel instante con la oscuridad de esta madrugada era como mirar dos mundos opuestos. La calidez de aquella tarde contrastaba brutalmente con el frío cortante que ahora me envolvía, un frío que no solo era físico, sino que calaba hasta el hueso, impregnando cada pensamiento y cada latido. La seguridad que sentí entonces había sido reemplazada por una incertidumbre voraz, un abismo que me tragaba poco a poco. Aquella mano que un día me sostuvo ahora parecía una sombra lejana, un eco casi irreal de lo que alguna vez fue. En ese contraste profundo emergió una verdad inquebrantable que se había ido formando en mí a lo largo de los años. Una convicción silenciosa pero firme, jamás permitiría que el miedo o la traición definieran mi existencia. Aprendí que la dignidad y el respeto son pilares sagrados, que no se negocian ni se entregan a cambio de promesas vacías. Que el amor verdadero no destruye, no humilla, ni apaga la luz del otro. En esa pausa interior, comprendí que, aunque todo se desmoronara a mi alrededor, debía aferrarme a esa esencia, a ese valor que me mantenía en pie, aunque las piernas temblaran. Pero esa calma que me ofrecía la memoria era solo un respiro fugaz. La sombra de la traición seguía acechando, persistente y fría, recordándome que la batalla apenas comenzaba. La casa, con sus rincones ahora llenos de ecos y silencios pesados, era un recordatorio constante de que nada volvería a ser igual. El eco del vidrio roto no cesaba, y con él, la inquietud que bullía dentro de mí, un no saber qué vendría, pero la certeza de que debía enfrentar lo que fuera, con la fuerza que encontrara en ese rincón profundo donde aún latía la esperanza. Aunque por un instante pude cerrar los ojos y sentir la calidez de aquel recuerdo, la realidad me reclamaba con su peso brutal. La pausa se desvanecía, y con ella, la tregua. El futuro se presentaba oscuro, incierto,
pero con un hilo invisible que me ataba a la posibilidad de renacer entre las ruinas. Esa sensación, tan frágil como poderosa, era la que mantenía viva la llama interna, esa que nadie podría apagar, ni siquiera la noche más larga. El eco persistente del vidrio roto seguía resonando en mi mente, pero algo dentro de mí había cambiado. No era ya la mujer destrozada por la traición que temblaba ante el peso de la traición, era alguien que, en silencio, había encendido una llama nueva, fría y decisiva. Una llama que no consumiría sino que iluminaría el camino por delante. Ese instante de pausa se había convertido en el umbral invisible donde decidí no quedarme atrapada en la oscuridad. La tormenta que me azotaba no me definiría, en cambio, me prepararía para actuar, aunque aún no supiera cómo ni cuándo. Había una promesa que me hacía a mí misma, un compromiso silencioso para no dejar que la vida se desmoronara sin más. Sabía que debía responder, aunque el modo de esa respuesta permanecía oculto, como un secreto guardado bajo llave en el fondo de mis pensamientos. En ese momento, mientras las sombras de la madrugada se estiraban largas y densas en la cocina, mis dedos rozaron un pequeño objeto que había mantenido escondido en el bolsillo de mi abrigo. Una vieja grabadora, un testigo muda de conversaciones, de verdades entre susurros que él creía olvidadas. No era un arma, ni un grito al viento, sino una herramienta silenciosa que llevaba conmigo desde hacía tiempo, un recurso oculto que guardaba con la esperanza de que nunca tendría que usar. Su peso frío y firme contra mi piel me recordó que tenía algo más allá de las palabras rotas y los gritos callados. Ese objeto, con su silencio imponente, era un vestigio de mi voluntad y de mi paciencia, un recordatorio tangible de que no estaba indefensa. A su lado, el aroma tenue de café recién hecho se mezclaba con el olor del humo apagado de la vela que había encendido para no sucumbir al frío del vacío. Ese olor, cálido y envolvente, parecía envolverme en un escudo invisible, una coraza hecha de calma y resolución. El vapor ascendía lento, como si el tiempo se dilatara en ese instante, permitiéndome respirar y sentir cada fibra de mi cuerpo despierta y alerta. La textura áspera de la taza entre mis manos me anclaba a la realidad, me recordaba que estaba presente, consciente, lista para lo que viniera. No era una mujer derrotada, sino una que se preparaba para emerger del caos con una fuerza inesperada, una presencia que él no podría anticipar ni controlar. Mi mente trabajaba en silencio, como un reloj de arena que, gota a gota, acumulaba la paciencia necesaria para la acción. Me sentía como una serpiente que se enrosca, aparentemente tranquila, pero lista para lanzar su golpe en el momento exacto. No había prisa, no había estruendo, solo una calma tensa que vibraba en cada latido. La incertidumbre sobre el futuro no me paralizaba, al contrario, me impulsaba a afinar mis sentidos, a escuchar más allá de las palabras y a ver más allá de las apariencias. Sabía que cada pequeño gesto, cada mirada o silencio, podría cambiar el curso de lo que estaba por venir. Mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac sordo y constante, sentí el peso de la noche sobre mis hombros, una noche que parecía alargarse sin fin y que sin embargo me entregaba ese instante de claridad absoluta. La oscuridad no era ya un enemigo, sino un manto que ocultaba mis intenciones y me daba la ventaja que él no sospechaba. En ese silencio profundo, la casa parecía contener el aliento, como si aguardara mi siguiente movimiento, como si cada pared, cada objeto, estuviera atento a la transformación que estaba por desatarse. No era solo una cuestión de justicia o de dolor, sino de recuperar el control de mi vida, de reclamar el espacio que me pertenecía y que nadie tenía derecho a usurpar. No había vuelto a sentirme tan dueña de mí misma desde hacía mucho tiempo. Ese poder callado, que no necesitaba ser proclamado en voz alta, era el que me sostenía ahora. No había gritos ni lágrimas, solo una determinación firme que se manifestaba en la serenidad de mis gestos y en la intensidad de mi mirada, que ya no se perdía en la confusión sino que se clavaba en el horizonte, fija en un objetivo invisible para los demás. Esa fuerza era mi mejor aliada, la única que necesitaba para enfrentar lo que viniera.
con la certeza de que mi historia no terminaría en aquella cocina a las 3 de la madrugada. La sensación de estar al borde de una revelación me envolvía, un susurro interno que me decía que estaba a punto de cambiar el juego, aunque aún no pudiera ver el movimiento exacto. Era como sostener una pieza clave en la mano, sentir su frío metal y saber que podría abrir puertas o cerrar capítulos. Todo estaba preparado para el momento en que decidiría actuar, y ese momento se acercaba con cada respiración profunda, con cada latido más fuerte. No había vuelta atrás, y sin embargo, el silencio era mi aliado. En la quietud de la noche, la promesa de un futuro diferente florecía en mí, frágil pero imparable. El aroma del café se mezclaba con el frío de la madrugada y el eco lejano de pasos que ya no debía temer. La casa, testigo mudo de la caída y la posible resurrección, parecía contener la respiración conmigo. Mi mirada se posó en la ventana, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo con tonos pálidos, señal de que el día nuevo estaba a punto de romper. Sentí en mi piel el instante justo antes de la tormenta, ese silencio tenso que precede al relámpago. Algo estaba a punto de suceder. Algo que él no esperaba. Algo que cambiaría para siempre el curso de esta historia. No había necesidad de prisa. Todo estaba en calma. Pero la calma era solo la antesala. El momento ha llegado. El frío metal de la grabadora en mi mano seguía siendo el ancla silenciosa de mi resolución, como un latido firme en medio del caos que me rodeaba. En aquel instante decisivo, cuando la noche parecía absorber cada fragmento de mi voluntad, supe que no me quedaría inmóvil, que el silencio no sería mi condena, sino la antesala de un movimiento inevitable. Esa calma tensa que me envolvía era el aliento contenido antes del salto, la quietud momentánea que precede a la tormenta. No había vuelta atrás. Lo que siguiera sería el reflejo de una fuerza que él no sospechaba, un poder oculto en la sombra, esperando para emerger y cambiarlo todo. El futuro se desplegaba ante mí como un lienzo en blanco, oscuro y prometedor, donde cada trazo aún estaba por definir. Sabía que no podía apresurar los tiempos, que la paciencia era ahora mi aliada más fiel. Pero también sentía que la marea había comenzado a girar y que el equilibrio de aquel hogar fracturado estaba a punto de romperse para siempre. En la penumbra de la madrugada, con el aroma del café aún flotando en el aire, percibí que algo latía bajo la superficie, un pulso nuevo que reclamaba justicia y dignidad. No era solo una cuestión de venganza, sino de recuperar mi voz y mi espacio, de reconstruir los escombros de una vida que él había intentado destruir con sus silencios y sus mentiras. No podía prever todavía los detalles de mi respuesta, ni cómo se desplegarían las piezas de aquel juego que apenas comenzaba. Pero la certeza de que actuaría, de que no me permitiría ser un simple espectador de mi propia derrota, era tan clara como el reflejo de las primeras luces del amanecer que comenzaban a teñir el horizonte. La noche cedía paso a un día nuevo, pero yo sabía que el verdadero amanecer estaba todavía por llegar, oculto tras velos de incertidumbre y desafío. Aquella casa, que había sido testigo mudo de tantas promesas rotas, parecía ahora contener la respiración conmigo, como si supiera que la calma era solo un instante efímero antes del huracán. Las paredes se volvían cómplices silenciosos de un secreto que guardaba con celo, y cada sombra parecía esconder un eco de lo que estaba por desatarse. En medio de esa atmósfera cargada, sentí que mi cuerpo se convertía en un puente entre el pasado doloroso y un futuro que resistía en la penumbra, esperando ser reclamado. Mi alma estaba lista para romper las cadenas invisibles que me ataban a ese momento de traición y humillación. No era ya la mujer que se había quedado paralizada frente a la escena en la cocina, sino alguien que había encontrado en su interior una fortaleza nueva, una luz que no podía ser apagada por la oscuridad de las mentiras. Esa fuerza, silenciosa pero implacable, era la que me impulsaba ahora, la que me hacía sentir que cada pequeño gesto, cada pensamiento, tenía un propósito claro y firme.
El aroma del café, mezclado con el leve olor a cera quemada de la vela apagada, se convirtió en el símbolo de esa dualidad, la fragilidad de un momento y la fortaleza de una decisión. Como el humo que se eleva en espirales, mi voluntad ascendía en silencio, invisible pero inquebrantable, lista para envolver y transformar lo que fuera necesario. Sentí la textura áspera del metal en mi mano, la fría certeza de un recurso que él jamás imaginaría que poseía, y con ella, la seguridad de que no estaba sola en esta batalla. El tiempo parecía desacelerar, cada segundo extendido en una eternidad tensa donde el pasado y el futuro se entrelazaban en un nudo apretado. El eco del vidrio roto se hacía más lejano, su sonido ahora era el latido distante de una historia que estaba a punto de cambiar de rumbo. No había prisa, solo la firme convicción de que el momento de actuar llegaría, y que lo haría con la fuerza de quien ha perdido el miedo y ha ganado la claridad. Mientras mis ojos se posaban en la ventana, observando cómo el cielo se pintaba de tonos pálidos y prometedores, sentí que una nueva etapa comenzaba. La luz tenue del amanecer parecía un fuego que aún no se aviva por completo, pero cuyo calor prometía transformar las cenizas en nuevas raíces. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, que la batalla emocional que me esperaba sería intensa y que cada paso estaría cargado de riesgo y de verdad. Pero también sabía que ya nada podría detenerme. La historia que él había intentado escribir con engaños y traiciones estaba a punto de ser reescrita, y yo sería la autora de ese nuevo capítulo. En el silencio de la casa, el murmullo sutil de mi respiración era el único testigo de una promesa no dicha, una advertencia que se dirigía a él sin palabras, pero con un peso tan contundente como el golpe de una puerta que se cierra para siempre. Sé que muchos han sentido la misma herida, la misma mezcla amarga de incredulidad y dolor. Si tú también estás atrapada en esa oscuridad, si alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona por la traición, te invito a no callar, a encontrar en tu interior esa chispa que nadie puede apagar. No estás sola, y tu historia merece ser escuchada. Deja tu voz aquí y comparte tu verdad, porque juntas podemos romper el silencio que nos quiere invisibles. La próxima vez que hablen de mí, no será para contar cómo fui derrotada en aquella madrugada, sino para narrar cómo decidí tomar las riendas, cómo serví el café del divorcio y lo convertí en el sabor amargo que marcó el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Estoy lista para dar ese paso, y tú también puedes estarlo. No permitas que la sombra de la traición te defina. El reloj avanza, las sombras se disipan lentamente, pero la tensión sigue en el aire, vibrante y expectante. Algo está por estallar, algo que cambiará para siempre lo que creímos inamovible. Y aunque aún no puedo revelar el camino que tomaré, te aseguro que la historia no termina aquí. Deberías estar dormida, me dijo esa noche, pero ahora sé que soy yo quien despertará a todos. ¿Estás lista para acompañarme? Comparte tu historia, suscríbete para no perder el siguiente capítulo, y juntos descubriremos qué hay detrás de ese café amargo que serví en la madrugada. Porque esta historia apenas comienza.